Hola con todos, mi nombre es Yadira Sánchez, soy médica radióloga en el Hospital General Isidro Ayora de Loja y en Media Hospital. Continuando con las exposiciones sobre anatomía radiológica, en este momento vamos a hablar sobre la anatomía radiológica del abdomen. Vamos a utilizar gráficos y estudios tomográficos, que son los que considero más didácticos y que nos permiten hacer cortes en los 3 planos del espacio y realizar reconstrucciones en 3D. Como concepto general sabemos que el abdomen o la cavidad abdominopélvica es la cavidad más grande del cuerpo. Es de forma ovalada, su extremo superior está formado por el diafragma, que se extiende como una cúpula sobre el abdomen, llegando en el lado derecho a nivel de la línea mamaria hasta el borde superior de la quinta costilla. Y en el lado izquierdo cae por debajo de este nivel aproximadamente unos 2.5 centímetros en condiciones normales. Este valor no es exacto, pero siempre vamos a encontrar al abdomen, en mi diafragma izquierdo, más bajo que el contralateral. El extremo inferior de la cavidad abdominopélvica está formada por las estructuras que cubren la superficie interna de la pelvis ósea y por el diafragma pélvico, que está constituido por el músculo elevador del ano y el coccigio a cada lado. La cavidad abdominopélvica es más ancha arriba que por debajo y mide más en el diámetro vertical que en el diámetro transversal. Para facilitar la descripción, se divide artificialmente en dos partes. No es una división anatómica, es una división artificial, pero que nos permite dividir en la parte superior, que es la más grande, o la cavidad abdominal propiamente dicha, y en la parte inferior, que es la más pequeña, que es la cavidad pélvica. Estas dos cavidades, como decíamos, no están separadas entre sí, pero el límite entre ellas está marcado por la apertura superior de la pelvis ósea, o de la pelvis menor. El abdomen propiamente dicho difiere de las grandes cavidades del cuerpo al estar limitado en su mayor parte por músculos y fascias, de modo que puede variar en su capacidad y forma de acuerdo con las condiciones de las vísceras que contiene. En los límites hacia la parte anterior, hacia el aspecto anterior, y a los lados va a estar determinado por los músculos abdominales, tanto los rectos anteriores, como podemos ver aquí, la línea alba, a este nivel, los músculos transverso y el oblicuo interno y el oblicuo externo en el aspecto lateral. Y hacia atrás va a estar delimitado por la columna, los músculos, en este caso lo podemos ver aquí, el músculo psoas-ilíaco, alilio costal, el cuadrado, el músculo dorsal ancho y los músculos erectores de la columna. Estos músculos van a estar revestidos en su aspecto anterior, en su cara anterior o hacia la cavidad, por la fascia transversalis, que no la podemos ver aquí, pero sí sabemos que la encontramos a este nivel. Como podemos ver en esta representación, en esta imagen en 3D, la cavidad abdominal está delimitada por los músculos que habíamos mencionado. Las estructuras óseas son escasas a este nivel, es la zona del cuerpo en la que hay menos cantidad de estructuras óseas, por lo que también la hace una zona débil o que pueda ser lesionada con facilidad. En esta imagen podemos ver estas estructuras de las que estábamos hablando, que forman el esqueleto de la cavidad abdominal, y en esta reconstrucción coronal de la pared anterior del abdomen, en la que podemos ver, esto es algo de lo que nos permite la tomografía, hacer reconstrucciones más gruesas o con un mayor espesor del corte, en el que podemos ver la línea alba y los músculos rectos abdominales a este nivel. Una estructura que es muy importante que la analicemos es el peritoneo.
que es esta membrana serosa, la membrana serosa más grande del cuerpo. Consiste en el hombre en un saco cerrado, una parte del cual se aplica sobre las paredes abdominales, que es el llamado peritoneo parietal, mientras que el resto se refleja sobre las vísceras contenidas. A este peritoneo se lo denomina el peritoneo visceral. Como podemos ver en esta representación, tenemos aquí, a este nivel podemos encontrar el peritoneo parietal, a este nivel también, y esta zona que se refleja sobre las vísceras es el peritoneo visceral. Aquí lo podemos ver con facilidad. En la mujer tenemos que mencionar que el peritoneo no es un saco cerrado como en el hombre, ya que los extremos libres de las trompas uterinas se abren directamente en esta cavidad, en la cavidad peritoneal. La superficie libre de la membrana es lisa, está cubierta por una capa de mesotelio aplanado y lubricada por una pequeña cantidad de líquido seroso. Por lo tanto, las vísceras pueden deslizarse libremente contra la pared de la cavidad o también una sobre otra, produciendo la menor fricción posible. La superficie adherida es rugosa. La porción parietal está conectada libremente con el revestimiento facial del abdomen y la pelvis, pero se adhiere más estrechamente a las superficies inferior del diafragma y también en la línea media del abdomen. El peritoneo soporta los órganos abdominales y sirve también como conducto para los vasos sanguíneos, y linfáticos y nervios. Otra estructura también muy importante que es necesario que la analicemos es el mesenterio, que es un pliegue ancho y en forma de abanico, como podemos ver en esta imagen, que depende del peritoneo, que se conecta o que permite que se conecten las asas del yeyuno, del ilion con la pared posterior del abdomen. Su raíz o su borde parietal es la parte conectada con las estructuras frente a la columna vertebral. Es estrecho, mide unos 15 centímetros aproximadamente de largo y se dirige oblicuamente desde la flexura duodeno-yeyunal en el lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar hacia la articulación, se dirige oblicuamente hacia la articulación sacroiliaca derecha. Su borde intestinal o visceral es de unos 6 metros de largo aproximadamente. Y aquí las dos capas se separan para encerrar el intestino y forman su capa peritoneal. Suspende el intestino delgado y contiene entre sus capas las ramas intestinales de las arterias mesentérica superior con sus venas y plexos nerviosos acompañantes, como podemos ver en esta representación. En estos cortes tomográficos coronales, en los 3 primeros, y en el corte sagital en el 4, podemos observar estas zonas en las que son las que corresponden al mesenterio, con densidad grasa y que contienen los elementos vasculares mencionados. En la imagen central observamos esquematizada la raíz del mesenterio, que no es una estructura que puede dividirse con exactitud en los estudios tomográficos, pero podemos ubicarla aproximadamente a este nivel, como habíamos visto en el esquema anatómico. Como decíamos, el mesenterio va a tener esta densidad grasa y podemos verla acá en este paciente, en este corte coronal. Podemos ver los vasos que están recorriendo el mesenterio y aquí podemos ver con densidad grasa el mesenterio que está dirigiéndose a sostener a las asas. Aquí tiene una gran cantidad de líquido este paciente, lo que nos permite dibujar un poquito mejor o definir de mejor forma al mesenterio. Igual en esta imagen sagital podemos ver esta densidad grasa con algunos vasos que están en su interior. Otras estructuras que deben ser analizadas son el epiplón mayor y el epiplón menor. El epiplón mayor o epiplón gastrocólico es el pliegue peritoneal más grande.
Consiste en una doble lámina de peritoneo que está plegada sobre sí misma, de manera que está compuesta por 4 capas, como podemos ver en esta imagen, que está plegada sobre sí misma, y aquí tenemos las 4 capas que lo conforman. Las 2 capas que descienden del estómago y el comienzo del duodeno, como podemos ver aquí, pasan por delante del intestino delgado. Luego se vuelven sobre sí mismas y ascienden de nuevo hasta el colon transverso, donde se separan y encierran esta parte del intestino. Estas capas individuales pueden demostrarse fácilmente en el sujeto joven, pero en el adulto se mezclan más o menos inseparablemente. El borde izquierdo del epíplon mayor se continúa con el ligamento gastroesplénico. Su borde derecho se extiende hasta el comienzo del duodeno. Aquí tenemos el borde derecho y este es el borde izquierdo. El epíplon mayor suele ser delgado, presenta un aspecto cribiforme y siempre contiene algo de tejido adiposo, que en las personas con mayor peso o mayor cantidad de grasa se acumulan en cantidades considerables. El epíplon menor es extremadamente delgado, se extiende al hígado desde la curvatura menor del estómago, como podemos verlo aquí, y el comienzo del duodeno. Está formado por 2 capas que alcanzan la curvatura menor del estómago y el borde superior del duodeno. Se unen y ascienden como un doble anillo al hilo hepático. Estas 2 capas se separan para abrazar el extremo del esófago. En el borde derecho del epíplon, las 2 capas son continuas y forman un margen libre que contienen el límite anterior del agujero epiploico. La porción del epíplon menor que se extiende entre el hígado y el estómago se denomina ligamento hepatogástrico. Podemos verlo aquí. Mientras que la que se encuentra entre el hígado y el duodeno es el ligamento hepatoduodenal. Entre las 2 capas del epíplon menor, cerca del margen derecho libre, se encuentra la arteria hepática, el conducto biliar común, la vena porta, los vasos ilíacos y el nervioso, el plexo hepático nervioso. Todas estas estructuras están encerradas en una cápsula fibrosa. Acá lo podemos ver. Entre las capas del epíplon menor que se unen al estómago y por el que corren los vasos gástricos derechos e izquierdos. En esta imagen podemos ver el epíplon mayor. Aquí se encuentra el epíplon mayor, como hemos dicho, es como una cubierta grasa que tiene el abdomen. Y aquí podemos ver el epíplon menor. Vamos a hablar ahora sobre la trascavidad de los epiplones. Como podemos verla aquí, está esquematizada con esta línea roja en el corte transversal y en el corte coronal a este nivel. Este es un espacio real que queda por detrás del epíplon menor y por delante del páncreas. Está cerrada respecto a la cavidad peritoneal por todos sus lados, excepto por el hiato de Winslow, como podemos ver aquí. Espacio que queda por detrás del hilo hepático y por delante de la vena cava inferior. Como podemos ver aquí, las imágenes anatómicas no son exactamente iguales a las imágenes o a los gráficos que podemos presentar, pero hemos tratado de delimitarla un poquito aquí a la trascavidad de los epiplones y acá a la trascavidad de los epiplones. El espacio retroperitoneal es un espacio, como les había mencionado, que es muy importante. Es el espacio anatómico de la cavidad abdominal que, como su nombre lo indica, se encuentra por detrás del peritoneo. Los órganos son retroperitoneales y tienen peritoneo solo en su cara anterior. Las estructuras que no están suspendidas por mesenterio en la cavidad abdominal y que se encuentran entre el peritoneo parietal y la pared abdominal posterior se clasifican como retroperitoneales.
Los órganos que a su vez fueron suspendidos dentro de la cavidad abdominal por mesenterio, pero que migraron posteriormente al peritoneo durante el curso de la embriogénesis para convertirse en retroperitoneales, se consideran órganos secundarios retroperitoneales. Los órganos principalmente retroperitoneales o primariamente retroperitoneales, lo que significa que las estructuras fueron retroperitoneales desde su origen o durante la totalidad del desarrollo, son las glándulas suprarrenales, los riñones, el uréter, en el sistema urinario, en el sistema circulatorio, la aorta, la vena cava inferior, en el digestivo, el esófago, la porción correspondiente, las suprarrenales, el recto, el tercio inferior, que es extraperitoneal, y secundariamente retroperitoneales, lo que significa que las estructuras inicialmente se suspendieron en el mesenterio y luego migraron detrás del peritoneo durante el desarrollo. Dentro de estas estructuras tenemos la cabeza, el cuello y el cuerpo del páncreas, pero no la cola, que se encuentra en el ligamento espleno-renal. El duodeno, excepto el primer segmento proximal, que es intraperitoneal, las porciones ascendente y descendente del colon, pero no el colon transverso, el sigmoideo o el ciego. Aquí podemos ver las estructuras retroperitoneales o una forma de delimitar el retroperitoneo a este nivel. En esta imagen que tenemos acá ya es una imagen anatómica que hemos tratado de esquematizarla, como les digo, sí, en la realidad, en el estudio tomográfico. En este caso las estructuras no están tan delimitadas como podemos verlas en los gráficos, pero hemos tratado de dar una idea de cómo podemos dividirla. Por ejemplo, en esta imagen tomográfica que está esquematizada de los espacios retroperitoneales, que es un corte que se realizó a nivel de los riñones, el espacio pararrenal anterior se localiza entre el peritoneo parietal, que es la línea roja, y la fascia renal anterior, que es la línea azul. Estas van a contener el páncreas, el colon ascendente y descendente y el duodeno, excepto la primera porción. El espacio pararrenal posterior se localiza entre la fascia renal posterior, que es la línea amarilla, y la fascia transversal, que está constituida por la línea verde, y se continúa anterolateralmente por fuera de la fascia lateroconal como la grasa properitoneal. El espacio pararrenal se localiza entre las fascias renal anterior y posterior. En la siguiente imagen, en la figura en la que podemos ver el corte sagital, vamos a ver los espacios pararrenales anteriores, que está ocupado o delimitado por el color amarillo, el pararrenal posterior, que es el color azul, el perirrenal, que está delimitado por el color rojo, y caudal al espacio perirrenal. Los espacios pararrenal anterior y posterior se unen para formar el espacio retroperitoneal infrarrenal, que lo hemos colocado con color verde, que continúa inferiormente con el espacio de Retzius y los compartimentos extraperitoneales pélvicos. Esto como conceptos generales de la cavidad abdominal nos va a permitir identificar un poquito las estructuras o los espacios que posteriormente nos van a facilitar que podamos identificar con más claridad y localizar con más claridad las estructuras abdominales. Me despido por esta oportunidad, nos vemos en el próximo video.